Creo que ya apareció el aviso. Listo, muy bien, muchas gracias, Itzel. Bien, buenas tardes. A nombre del proyecto de investigación PROIM 2304, que lleva por título Entramados textuales de saberes pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales, les damos la más cordial bienvenida a nuestro último conversatorio del semestre 2024-1. Y este conversatorio tiene como tema central la investigación bibliográfica y la escritura académica, el cual será abordado por nuestros invitados, el doctor Luis Alfonso Romero Gámez y la maestra Mara González, a partir de sus experiencias en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Antes de proceder a la presentación de nuestros invitados, queremos agradecerles muchísimo pues, por el tiempo que se hicieron para poder estar con nosotros el día de hoy, para poder platicar con nosotros esta tarde, sobre todo que estamos en cierre de semestre y entregas de muchas cosas. Pues les agradecemos por estar aquí. Y también pues externamos una disculpa a nombre de la doctora Itzel Casillas, que por temas de salud no podrá acompañarnos el día de hoy, pero que está dándole seguimiento pues a la transmisión y apoyándonos con temas de logística. Muchas gracias, doctora Itzel, por acompañarnos también. Bueno, antes de comenzar con la semblanza curricular, a contarles sobre la trayectoria de nuestros invitados, quisiera contarles un poco sobre la logística del conversatorio de esta tarde. En la primera parte voy a realizar esta presentación breve y posteriormente les voy a ceder la palabra para que en un tiempo de 30, 40 minutos nos cuenten sobre su experiencia en torno al tema que nos convoca el día de hoy, y posteriormente vamos a abrir un espacio para que yo lea y modere algunas preguntas, comentarios que van a venir de el público que nos está siguiendo a través de Zoom y de Facebook. Entonces, pues les invitamos a las personas que están siguiendo la transmisión de que en cualquier momento pueden colocar ahí sus comentarios, y ya en esta segunda parte los voy a ir leyendo y les voy a ir dando seguimiento para este, establecer este diálogo. Bueno, procedo a contarles sobre nuestros invitados. El doctor Luis Alfonso Romero Gámez es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, es máster en redes sociales y aprendizaje digital, maestro en comunicación y tecnologías educativas, también es doctor en educación y postdoctor en investigación educativa. Es metodólogo especializado en lengua y literatura hispánicas y profesor de carrera titular A de tiempo completo definitivo, adscrito al Departamento de Letras Hispánicas del SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte las siguientes asignaturas como metodología de la investigación bibliográfica y redacción, análisis de textos, teoría de la literatura y metodología crítica. El doctor Gámez ha participado en varios proyectos de investigación y actualmente es el responsable del PROIM 2306, que lleva por título Relación entre investigación bibliográfica y escritura académica en la asignatura Metodología de la investigación bibliográfica y redacción, que es sobre lo que nos van a hablar el día de hoy. Por otro lado, la maestra Mara González Guinea egresó de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. También obtuvo el título de licenciatura con un trabajo que lleva por título Apreciación de la pintura, material de apoyo destinado a la apreciación de la pintura novohispana para niños de 12 y 13 años de edad, eso en 2010. También el grado de maestra lo obtuvo con el trabajo de investigación Sin brújula y timón, representando la denegación de la temporalidad secuencial en el grabado, eso en 2013. En la maestría obtuvo la beca complementaria para realizar una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia en 2012. Desde 2018, la maestra Mara imparte distintas asignaturas en la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, como análisis de textos y redacción, producción e interpretación de textos, laboratorio de administración y gestión de proyectos,
vinculación y producción del diseño en el contexto profesional, seminario de investigación del diseño contemporáneo y seminario de perspectiva del diseño y comunicación visual. También es integrante del proyecto de investigación que coordina el doctor Gámez, que es la relación entre investigación bibliográfica y escritura académica en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Como podrán notar, tienen una amplia trayectoria. Esto nada más es una pequeña muestra de todas las actividades que han realizado tanto dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y en otras dependencias de la UNAM. Entonces, bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra para que nos cuenten ustedes en viva voz su experiencia en torno al tema que nos convoca. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Israel, y muchas gracias por la invitación a la doctora Itzel Casillas. Este, Tengo una presentación que quiero compartirles, entonces comparto la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Lo pongo en modo de presentación para que se vea completa la pantalla y ahí ustedes me dicen, espero que sí Sí, se sí, ve. se ve bien. Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Soy el doctor Luis Alfonso Romero Gámez del Departamento de Letras Hispánicas del SUAYET, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La charla que hemos preparado para el día de hoy, esta conversación, lleva por título Investigación Bibliográfica y Escritura Académica. Me acompaña mi colega de proyecto, la maestra Mara González Guinea, que hablará también de su experiencia en el proyecto. Entonces, justo les comento, el proyecto lleva por título Relación entre investigación bibliográfica y escritura académica en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Es el PROIM 2306 y va de 2023 a 2025. Concretamente, les hablaré en esta primera parte de la conversación sobre investigación bibliográfica y escritura académica. Un poco de los antecedentes. El proyecto surge a raíz de una asignatura que imparto en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del SUAYET. Lleva por título Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Es una asignatura de primer semestre. Entonces vamos a hablar de estos antecedentes. Bueno, la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del SUAYET inició en 1979. De acuerdo con PENEYA 2023, la materia que nos ocupa, Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, ha tenido varios nombres. Primero, técnicas de la lengua y la literatura, después técnicas bibliográficas, y a raíz del Plan 2007, lleva por título Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Entonces, en ese título hay dos temáticas que llaman mucho la atención. Por un lado, metodología de la investigación bibliográfica y por el otro, redacción. Y justamente eso es lo que da pie al PROIM 2306, al proyecto, con una de las preguntas de investigación que les mencionaré en un momento. En el SUAYET tenemos materiales didácticos que son las guías de estudio que sintetizan las asignaturas. Muchas veces son compilaciones de lecturas, tienen actividades de aprendizaje, de manera que los alumnos, si así lo deciden, puedan seguir el contenido de las asignaturas a través de las guías. Esto significa que la asistencia no es obligatoria. Entonces, en la guía de estudio de la materia, de esta materia de primer semestre, la más reciente es de 2014, aunque después del 2014 he hecho algunas actualizaciones, pero en sí la de 2014 presenta los siguientes temas.
Investigación bibliográfica, técnicas de investigación, fichas de trabajo y citas textuales, lista de obras citadas y sistema MLA, sistema de citación hispánico, lista de abreviaturas y la redacción en el ámbito académico. Entonces, si ustedes ven, pues es una serie de temas, ¿no? Esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Como les decía hace un momento, una de las preguntas de investigación que se plantean en este proyecto es qué relación existe entre la investigación bibliográfica y escritura académica, puesto que la materia es metodología de la investigación bibliográfica y redacción. Eh, Hablando de las guías de estudio, ¿cuáles deberían ser las características de la versión actualizada de la guía de estudio de metodología de la investigación bibliográfica y redacción en el marco de la relación de estas dos temáticas? También se tiene planeado, y esto es lo que vamos a trabajar, se trabajó una parte este primer año, se va a trabajar lo restante en el siguiente. Vamos a elaborar guías de apoyo para elaborar fichas de trabajo, estados de la cuestión y textos expositivos argumentativos que se incluyan en las guías. Entonces, una de las preguntas de investigación es, ¿cuáles deberían ser las características de estas guías de apoyo, tomando en cuenta también ese diseño de la guía de la asignatura que contemple esa relación entre metodología de la investigación bibliográfica y escritura académica? Y finalmente, ¿cuáles serían los resultados de la aplicación de una estrategia que relacione estas dos temáticas en metodología de la investigación bibliográfica y redacción? Les voy a poner aquí algunos ejemplos de lo que llevamos como respuestas a estas preguntas. En el caso, bueno, partimos de la hipótesis de que la escritura a partir de esquemas, tomando en cuenta, por ejemplo, el manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo, que en un momento más les vamos a agregar como material de apoyo. Es un apoyo, valga la redundancia, para la organización y reflexión de la información en las etapas de una investigación bibliográfica y para la redacción de textos académicos producto de lo investigado. Esta hipótesis parte de la idea de trabajar esa relación como un proceso, la investigación bibliográfica y la escritura académica, y no de manera aislada. En cuestión de los productos que hemos estado haciendo en estos primeros meses del proyecto, concretamente este último semestre que está por cerrar, abrimos un canal de YouTube. De hecho, que les hago la invitación a quienes nos están escuchando para que nos puedan seguir. El canal de YouTube es Investigación y Escritura Academ. Entonces se llama Investigación Bibliográfica y Escritura Académica. En este semestre que acaba de terminar, hicimos un ciclo de conversatorios, hablando también de conversatorios como en el que estamos, y conferencias magistrales sobre investigación bibliográfica y escritura académica. ¿Qué sentido tiene esta actividad y este producto? Responder a una primera pregunta de investigación. ¿Qué relación hay entre investigación bibliográfica y escritura académica, puesto que la materia lleva ese nombre? Y nos hemos encontrado cosas muy interesantes, hablando de estas duplas, de estos binomios. Nuestra colega, la doctora Mercedes Sanoto, nos daba una conferencia sobre el vínculo entre lectura y escritura para desarrollar investigaciones. Entonces, aquí hablamos ya no solamente de investigación bibliográfica y escritura académica, sino en lo particular, lectura y escritura. Por ejemplo, la doctora Lilian Camacho nos hablaba de la escritura en el aula, de escribir en el aula y de la pertinencia también de estos esquemas para aplicarlos en las diversas asignaturas, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, la doctora Rocío Jodar, de este proceso de investigación a lo largo de la vida académica. Eh, la, eh, la maestra Jessica Rodríguez Ladrón de Guevara
nos hablaba también de la pertinencia de los estados de la cuestión pues en las investigaciones que se realizan. Entonces, creo que han habido aspectos muy interesantes que se han abordado este primer semestre. Para este próximo semestre, en febrero, ya tenemos nuestra programación. Están invitados para que nos puedan seguir en nuestras transmisiones en el canal de YouTube. Y la idea precisamente es dar una respuesta mucho más pormenorizada que sustente la relación entre investigación bibliográfica y escritura académica, pero en un primer momento, en un primer corte parcial, pues hablaríamos de un proceso. Entonces, la pertinencia de lo que estamos trabajando es en cuanto a hablar de procesos y no de temas aislados. Porque claro, los procesos traen como consecuencia beneficios en el desarrollo de habilidades para nuestros estudiantes, porque a los estudiantes del SUAYET se les pide que tengan el conocimiento y el manejo de la información de bases de datos, etcétera. Obviamente se les piden también habilidades de escritura académica y se intenta trabajar esto en esta asignatura, tomando en cuenta también que los tiempos, sobre todo en el sistema abierto, son más reducidos, ¿no? Y se van más al trabajo independiente. Ahora, para responder la segunda pregunta o intentar responder la segunda pregunta, recordamos que la guía de estudio, pues es un material importante en el sistema universidad abierta. Y entonces, concretamente para las necesidades de esta asignatura, pues debe de fortalecer el vínculo entre investigación bibliográfica y escritura académica. Proporcionar ejemplos resueltos, eso es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que la historia de la asignatura pues nos habla de que se le ha dado mucha importancia, y coincidimos, en los sistemas de citación y referencias bibliográficas. Entonces, en esta parte, pues habría que proporcionar ejemplos resueltos. Actualizar la bibliografía de apoyo, que eso es muy importante, con manuales de investigación bibliográfica, manuales de escritura académica, ver ejemplos de proyectos de investigación y sobre todo de textos académicos que se les soliciten a los estudiantes. Esa es la idea, tener estos ejemplos incorporados a la guía de estudio. En algún momento hice una ponencia de otra de mis materias que era la guía de estudio de análisis de textos, dos puntos, un espacio para aprender. Y rescato esa parte porque la guía de estudio es eso, o sea, tendría que ser un espacio para aprender, tomando en cuenta que estamos en un sistema de universidad abierta. Ujú. Y que el tiempo en las asesorías presenciales, pues a veces es limitado, ¿no? Y los alumnos no están obligados a asistir a las asesorías, pero sí estar en comunicación con el curso, ¿no? Y les presento también un preliminar de lo que decíamos sobre los resultados de aplicación de una estrategia que contemple en esta asignatura la investigación bibliográfica y la escritura académica. En un primer momento ya tengo una cala que hice en el diplomado del Aula del Futuro de la UNAM, que que tomé el año pasado. Y justo me permitió reordenar el curso eh, a través de un proceso. Eh, Respetamos la historia de la asignatura, porque la asignatura se ha hecho mucho hincapié en los sistemas de referencias, en los sistemas de citación y referencias bibliográficas, solamente que esto lo acomodamos en un proceso. Es decir, se sigue, digamos que la línea que se ha trabajado en la asignatura, pero ahora se le da mayor importancia
en esta propuesta que estamos haciendo al proceso que conlleva la investigación bibliográfica junto con la escritura académica. Entonces, la síntesis del curso es que el curso dura 16 semanas en el SUAYET. Bueno, en toda la universidad, los semestres duran 16, más o menos 16 clases, 16 semanas. En las 5 primeras sesiones están destinadas a la descripción de lo que van a investigar con los esquemas del Manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo y la búsqueda de información. Buscan tesis, buscan artículos relacionados con el tema que van a investigar. Luego, en las sesiones subsecuentes, en las 6, por ejemplo, en las 6, 7 y 8, describen los resultados que investigaron. Por ejemplo, describen tesis, describen artículos. Esto quiere decir que eso es, digamos, que la organización de la asignatura, tomando en cuenta este vínculo entre investigación bibliográfica y escritura académica. Primero hay una descripción y búsqueda, luego se describe y se contrastan los resultados, luego hay una sistematización de la información y ahí en la sistematización de la información, pues bueno, es muy importante porque ahí entra todo lo de los sistemas de citación, las referencias bibliográficas, las fichas de trabajo, etcétera, que forman parte de la historia de la asignatura. Incluso, por ejemplo, desde la parte inicial, desde la descripción, los estudiantes pueden empezar a hacer pues esas referencias y pueden empezar, claro, pueden hacer esas referencias y pueden empezar a citar. Entonces, se les ayuda a eso. Y al final, en la última parte, se aplican las estrategias de escritura. Aquí están las capturas de pantalla que ilustran esto que estoy diciendo. Insisto, las primeras sesiones es la descripción y la búsqueda de información. Las 3 sesiones siguientes, la descripción y contraste de lo que se buscó. Luego las 3 sesiones siguientes es la sistematización de la información con todo lo que ya buscaron. Pueden practicar en APA, pueden practicar en MLA, porque ya buscan muchos artículos, muchas tesis. Pueden hacer fichas de trabajo que les van a servir que les van a servir para hacer el resto del trabajo. Olvidaba una cosa, lo que hacen en esta materia es un estado de la cuestión, un repertorio bibliográfico. Entonces es, digamos, que la parte inicial de la investigación. Quieren investigar algo, lo describen, buscan información, es decir, lo que han dicho sobre ese tema, lo describen y lo contrastan, luego sistematizan la información, hacen ejercicios de APA, de MLA, fichas de trabajo, integran todos los esquemas que llevan y al final van agregando estas estrategias de escritura para elaborar su reporte de investigación, que es el proyecto final. Y ahí estamos combinando la investigación bibliográfica con la escritura académica, pero también se combinan otros procesos reflexivos también sobre la información. Es importante que los alumnos vayan conociendo estados de la cuestión, que sepan de bibliografía sobre un tema especializado y que vayan reflexionando sobre esa bibliografía. Claro, en función también de lo que ellos están planteando. Algunas conclusiones, porque ahorita continuará mi colega la maestra Mara. No negamos la importancia de conocer los sistemas de citación y referencias bibliográficas. Sin embargo, en esta propuesta damos prioridad al proceso y no a los temas por separado. Aquí hay materiales de apoyo. Les recomendamos el Manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo. Les voy a pasar el enlace para que si me hacen favor de compartirlo en la página de Facebook. Y también nuestro sitio de apoyo, bueno, que es nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver estas conferencias
que vamos a trabajar durante todo el 2024 y que ya se los adelantaba, responden a una de las preguntas de investigación del proyecto. El canal es Investigación y Escritura Academ y bueno, los esperamos ahí con muchísimo gusto. Por mi parte es todo. Les agradezco y le doy paso a la maestra Mar. Gracias. Y pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Israel, doctora Isel. Voy a compartirles pantalla. Denme un minuto, a ver, ya, menos de unos segunditos en lo que comparte. Espérenme, no, ya, déjenme dejar de compartir. Déjenme. Sí, ya sé que primero tengo que compartir grande y un minutito menos, espérenme tantito. Sí, compartir. Y ahora sí. Sí, y ahora sí se ve, ¿verdad? La presentación completa. Bueno, Sí, sí se en ve. modo presentación. Muchísimas gracias, Israel. Bueno, yo lo que les voy a compartir son las aportaciones desde mi labor docente en la Facultad de Artes y Diseño al proyecto PROIN, guión bajo 23, guión bajo 06, cuyo responsable es el doctor Luis Alfonso Romero Gámez, y el cual, bueno, soy integrante del mismo. Y algunos se han de preguntar, bueno, ¿y qué hace alguien de la Facultad de Artes y Diseño abordando temas de metodología bibliográfica y escritura académica? Pues bueno, yo imparto clases en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual y al igual, bueno, también está en la carrera de Artes y Diseño y también de Artes Visuales ocurre algo similar. Van a tener cada una de estas tres asignaturas, de estas tres licenciaturas, perdón, asignaturas relacionadas con la escritura. En el caso específico de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, vamos a tener dos asignaturas, la de análisis de texto y redacción y producción e interpretación de textos. Y estas asignaturas que se imparten en la carrera de diseño y comunicación visual, pues son claves, y estoy tomando el plan de estudios, son claves en la producción escrita que el estudiantado realiza durante sus estudios de licenciatura y en el ejercicio profesional y son fundamentales en la planeación e integración de los proyectos, ¿sí? Ya que la escritura de textos extensos como el ensayo, recordando a Serafini, favorece la reflexión y la organización de conocimientos, experiencias y sensaciones. Por eso son muy importantes. Sin embargo, los programas de estas dos asignaturas, como ocurre en otras asignaturas relacionadas con la redacción, desplazan la habilidad de la escritura y las características del estudiantado, ¿sí? Por un lado, los estudiantes, bueno, esta asignatura o la asignatura de análisis y redacción de textos y producción de interpretación de textos se imparten en el primer año de la licenciatura. Y entonces, bueno, nuestros estudiantes, pues vienen del bachillerato, preferentemente van a venir del bachillerato de la UNAM. Y recordando, bueno, tenemos que recordar que en la prepa, en la Escuela Nacional Preparatoria, llevan en el primer año de prepa una asignatura que se llama Lengua Española, ¿sí? Y en el caso del CCH van a llevar el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación, ¿sí? Y ya revisando los textos que se les enseñan a los alumnos en este par de asignaturas del bachillerato de la UNAM, pues son parcialmente los que se solicitan en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, ¿sí? Pero además no son escritores competentes de acuerdo con la clasificación de Kazan. Y esto, bueno, además de esto, de que se excluyen las características de nuestros
estudiantes de primer año. Por otro lado, también vamos a tener, el problema está desde el objetivo general de ambas asignaturas, pues se parte del supuesto de que la escritura y la lectura son una sola capacidad. Y, por otro lado, no conciben que las microhabilidades de la escritura corresponden con el proceso de escritura. En el caso de los objetivos específicos, estos no van a aludir, por ejemplo, a los fundamentos teóricos enunciados en el objetivo general, que bien podrían ser microhabilidades, proceso de escritura, proceso de composición de textos, textualidad, tipologías textuales. Además, se enfocan no se enfocan, corrijo, en el desarrollo de la habilidad de la escritura, de los textos que se sepan expresar de manera escrita los estudiantes. Y bien, sí atienden a los recursos retóricos, pero estos no son suficientes para desarrollar la habilidad de la escritura. En el caso de los contenidos, vamos a tener que, al igual que los objetivos, no involucran a los fundamentos teóricos enunciados en el objetivo general, desplazan los textos que el estudiante escribirá durante los estudios de licenciatura y no atienden a la textualidad, es decir, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Además, atienden sí al texto icónico verbal, que es el texto de interés, pero excluyen las funciones de lo visual y lo verbal en estos textos. Además, olvidan la interferencia intersemiótica que opera en los textos icónico-verbales. Y ante este problema, la solución que yo me planteé en un inicio cuando empecé a dar clases fue actividades de enseñanza-aprendizaje que atendieran al área de conocimiento a las áreas de conocimiento de la licenciatura y a los textos oportunos con el nivel educativo y la disciplina. Además, que involucraran las microhabilidades de la escritura, el proceso de composición de textos, las tipologías textuales y la textualidad. Y estos últimos 4 componentes, preciso, el proceso de composición de textos, las microhabilidades de la escritura, las tipologías textuales y la textualidad, deberían de ser fundamentales en las asignaturas de redacción. ¿Sí? Son claves en las asignaturas. Y en el caso ya, partiendo de esto, de estos 4 aspectos que considero fundamentales, mis aportaciones al proyecto han involucrado, por un lado, la enseñanza de la lengua y el diseño y la comunicación visual. Un ejemplo de esto es la textualidad, la noción de textualidad, que si bien, si recordamos a Casani identifica la textualidad con 3 propiedades de los textos. Estos son la adecuación, la cohesión y la coherencia. La primera, de acuerdo con Casani, va a involucrar el lenguaje y el tratamiento personal, ¿sí? Y está en función del destinatario y del tipo de texto que se me está solicitando. En el caso de la cohesión, se atiende a la conectividad, es decir, a los conectores que voy a usar y a las relaciones entre las oraciones a partir de los signos de puntuación, ¿sí? Van a estar ahí signos y nexos. Y por otro lado, vamos a tener la coherencia, y la coherencia va a involucrar la información relevante y la irrelevante, y por otro lado va a atender a la estructura de las oraciones, del párrafo y del texto. En los 3 casos no se debe de desatender ni al destinatario ni al tipo de texto que se me está solicitando. Y lo que hice fue identificar la textualidad en el texto icónico verbal, ¿sí? En el caso de los textos icónico verbales, una clasificación de la que se parte en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual es que hay
textos icónico-verbales breves y textos icónico-verbales extensos, ¿sí? Y obviamente van a tener elementos verbales y elementos visuales o icónicos. Por eso son textos icónico-verbales. En el caso, por ejemplo, van a operar las tres nociones, no importando si es texto icónico verbal breve o extenso, van a operar las tres nociones, pero de manera muy peculiar en los componentes, en especial en los verbales, perdón, en los visuales y algo en los verbales. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tuviera un folleto, los componentes verbales serían casi iguales a los de un texto. Voy a tener un tratamiento personal y un lenguaje acorde con mi destinatario y con el texto que se me está pidiendo. Por ejemplo, si fuera un folleto didáctico, ¿no? Voy a tener que usar nexos, conectores y signos de puntuación en el párrafo, ¿no? Por ejemplo, si tengo pequeños párrafos en mi folleto didáctico. Voy a tener también, tomando en cuenta la extensión, bueno, el número es un tamaño carta, doblado a veces en tres o en dos, que son los más usuales, los folletos, pues voy a tener que sacar información, voy a tener que valorar si qué información es relevante o irrelevante por la extensión o el tamaño de mi página. Y la estructura de las oraciones va a funcionar prácticamente igual, ¿sí? De oraciones y de párrafo y de texto. ¿Sí? ¿Qué pongo en la portada? ¿Qué pongo en el interior? ¿Qué pongo en la última, en la contraportada? ¿Qué tipo de información voy a poner? ¿Sí? Entonces, si fuera un folleto va a funcionar igual. Y la iconicidad, la iconicidad en el caso de la adecuación va a ser el tipo de imágenes. ¿Cómo las quiero? Miméticas, esquemáticas o abstractas. Y va a estar dependiendo del tipo de destinatario. Si mi folleto es para un niño, va a ser una iconicidad diferente a si mi folleto es para un adulto. ¿Sí? ¿Cómo van a ser mis imágenes? La cohesión aquí se va a conservar igual, o sea, voy a tener que, por ejemplo, establecer las relaciones. ¿Qué va primero? Puedo usar números, ¿no? ¿Cómo los voy a ir relacionando? ¿Cómo va a abrirlo? ¿Dónde va a estar orientado? ¿Cómo lo voy a distribuir en mi folleto? En el caso de la coherencia, va a tener que relacionar o se relaciona con la selección del contacto o medio. ¿Qué elementos puedo poner de manera verbal y qué elementos debo de poner de manera visual? Voy a tener que elegir. Y en la sintaxis es la decodificación. ¿Cómo voy a leerlo? ¿Sí? ¿Cómo voy a leer, a decodificar este folleto? En cambio, si fuera un texto breve, por ejemplo, pensemos en un cartel o en la portada, pues a lo mejor en un cartel no voy a usar un tratamiento personal, ¿no? Pero el lenguaje sí voy a hacerlo dependiendo de mi tipo de destinatario. La iconicidad también va a depender qué tipo de imágenes. La conexión en un cartel se va a ir perdiendo, ¿sí? Y se van a perder, van a no perderse, se van a sustituir los conectores y los signos de puntuación por ciertos elementos. Por ejemplo, si yo uso la alineación derecha o la alineación izquierda, estoy indicando un elemento y se pierden. Si uno ve, por ejemplo, una portada, no voy a tener signos de puntuación y lo mismo pasa en un cartel. Pero tengo otros elementos, por ejemplo, si pienso en la portada de un libro y veo el título y tiene un subtítulo, ¿sí? El título va a ir en grande y el subtítulo va a ir en pequeño. Y ahí ya me está marcando un cambio, ¿sí? De jerarquía y de un signo de puntuación, ¿sí? Eso va a estar operando, se van a ir sustituyendo. Y en el caso del contacto, de la coherencia, la selección del contacto va a funcionar igual. Tengo que decidir qué elementos van a ir de manera verbal y cuáles de manera visual, ¿sí? Y también, y la sintaxis, ¿cómo voy a decodificarlo? ¿Cómo quiero que haga la lectura? Si bien nosotros tenemos la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tengo que darle también indicaciones
a mi destinatario de cómo haga el recorrido en el cartel, ¿sí? Entonces, va a tener una manera muy peculiar, ya sea en texto icónico verbal breve o en texto icónico verbal extenso. Además de la textualidad, estamos trabajando el doctor Luis Alfonso y yo en una actividad relacionada con los estudiantes, relacionada con el proceso de composición de textos. Esta actividad lleva por nombre de estudiante, sugerencias para la escritura académica y tiene por objeto difundir hábitos eficientes de los escritores mediante la comparación del proceso de escritura personal con las aportaciones de los especialistas en la materia. Y esto para evitar eh, hábitos deficientes en el proceso de escritura y para favorecer el apoyo entre pares. ¿Sí? Entonces, a partir de estamos trabajando con ellos y el producto o lo vamos a difundir o a compartir a través de van a ser videos breves con sugerencias de los estudiantes para favorecer estos hábitos eficientes de los escritores a través del canal de YouTube, ¿sí? Del proyecto. Y nosotros ya esperamos que el semestre que viene ya tengamos estos videos para empezarlos a difundir a través de las redes sociales del proyecto. Bueno, por último, las aportaciones tienen por un lado, en mi caso, el desvanecer la idea que se tiene en la licenciatura o no generalizada, no son todos, pero sí una buena parte de los integrantes de la licenciatura de que los diseñadores no escriben. No, los diseñadores sí escriben. Y de que el uso o incorporar nociones de la lingüística como la textualidad, como el proceso de escritura y más, no es un sometimiento del diseño gráfico ante la lingüística, ¿sí? Sino es enriquecer la carrera de diseño y comunicación visual. En el caso, y por el otro lado, es reforzar la habilidad de la escritura en los estudiantes de diseño y comunicación visual, tanto en la producción del diseño gráfico que ellos hagan, como en la producción de textos escritos, ¿sí? Ya sea ensayo, reporte, etcétera. Y además de contribuir con la labor docente de mis compañeros y con el proyecto, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Dejo de compartir ahora. Y ahora sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, maestra Mara. Gracias, doctor Luis Alfonso. Igual les comentamos a las personas que nos están siguiendo a partir de la transmisión en Facebook que ya está abierto el espacio para que puedan abrir, bueno, puedan compartirnos sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, en lo que llegan estos comentarios, pues les agradezco muchísimo que nos compartan esta experiencia. Sobre todo, pues se ve que han estado trabajando también muchísimo esta parte de la difusión de su proyecto tanto en el canal de YouTube que nos acaban de compartir como en el blog, un blog que también tienen ustedes donde dan seguimiento a estas actividades. Eh, y bueno, antes de, bueno, llegó la primera pregunta. Se las voy a compartir. Por parte de Mario A. Vega, nos dice, en la dupla de la investigación y la escritura, ¿existe alguna relación entre el diseño y la escritura? Gracias por su respuesta y atención. Si quiere contestar, doctora, maestra Mara. Bien, bien, gracias, gracias. Le respondemos a Mario. Eh, sí existe, primero tengo que precisar, el hecho de que hagan este diseño no quiere decir que desarrollen la habilidad, o sea, diseño gráfico, no quiere decir que en sí desarrollen la habilidad de la escritura. Lo que sí, y recordando aquí lo que comentaba de escritores competentes, la clasificación que incorpora Casani de escritores, va a tener el escritor competente, ¿sí? Y es aquel que ha adquirido el código ya escrito. Eh,
Otro ha desarrollado los procesos eficientes de composición de textos y este va a ser el escritor competente. En el caso, por ejemplo, de los diseñadores, si no tienen una formación, si no se les desarrolla o favorece la habilidad de la escritura, son escritores posiblemente sin código. ¿Y qué quiere decir sin código de acuerdo a la clasificación que presenta Casani? Que dominan las estrategias de composición, ¿sí? Que pueden dominar las estrategias de composición, porque vamos a compartir, ¿sí? Comparte el proceso de composición de textos con el proceso del diseño gráfico. Hay elementos que se comparten. Entonces, eso sí lo compartimos, o algunos de las acciones que involucra, pero no ha adquirido el código escrito, ¿sí? Eso es lo que tiene un escritor sin código, que no ha adquirido el código escrito y que no siempre son escritores eficientes, ¿sí? Entonces, les falta las estrategias de composición y en muchos casos yo lo que he detectado es que también llegan a ser escritores que son escritores bloqueados, por ejemplo, ¿sí? Que no solo no tienen el código, sino que no han desarrollado, que escriben como hablan, ¿sí? Básicamente es eso, van a escribir como hablan estos escritores bloqueados, que no se sabe corregir, ¿no? Algunos no dominan el código escrito, ¿sí? Entonces, tienen algunas carencias. Entonces, no quiere decir el que podemos compartir el proceso, ¿sí? O ciertas acciones del proceso, pero va a ser necesario desarrollar ya cosas muy puntuales, por ejemplo, como esto de la textualidad, ¿no? Verlo a la inversa. Si mis estudiantes, ay, ¿qué nos sirve la textualidad a nosotros? Pues nosotros no vamos a escribir. ¿Para qué quiero saber que un texto sea adecuado, tenga cohesión y sea coherente? Pero si yo lo aplico a un texto icónico verbal, estoy favoreciendo el que comprendan el uso el poderlo aplicar en sus textos, el pensar en su destinatario, en el tipo de texto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la conexión? ¿Sí? O empezar, por ejemplo, a sustituir, bueno, ya ir pensando, si aquí son dos ideas opuestas, ¿no? Y las puedo representar con rojo y verde o con una alineación diferente, puede ser un punto y coma, porque son opuestos. ¿Sí? Entonces es irrelacionado. Entonces sí se tiene, no se va a dar por estudiar diseño, van a saber escribir y menos escritura académica, ¿sí? No, tengo que favorecer, tengo que acompañarlos en ese desarrollo de esas habilidades de escritura, de las microhabilidades de la escritura. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Mara, por la respuesta. Queda bastante clara la, la, mm, ay, disculpen, es que se estaba desconectando ya. Queda No, no, no bastante se clara preocupe. la idea, ¿no? Ah, ya, muy bien, gracias. También tenemos otra pregunta para ustedes dos, y esta es, ¿ese vínculo de la investigación bibliográfica y escritura académica solo se queda en esa asignatura o puede verse en otras, ¿no? Quizás como de manera más transversal. ¿Nos pudieran contar cada uno de ustedes desde su experiencia? Sí, yo creo que muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ese vínculo, como siempre les digo a mis alumnos, eh, pues son procesos que se pueden desarrollar en otras asignaturas. Pueden ser asignaturas disciplinares, porque siempre tendrán que investigar. Entonces, los especialistas, eh, a ver, reformulo. Por ejemplo, en una asignatura disciplinar, eh, pues aprenderán a investigar, que eso es la idea que quería decir, aprenderán a investigar conforme a las necesidades o de acuerdo con las necesidades de esa asignatura, ¿no? Y las peculiaridades de los textos académicos que tengan que realizar también tendrán que ser de acuerdo con esas peculiaridades del curso que estén tomando. Puedo comentar algunas experiencias de las asignaturas de metodología.
Eh, la materia de segundo semestre es análisis de textos, la de tercer semestre es teoría de la literatura y la de cuarto semestre es metodología crítica. En estas cuatro materias, bueno, la de primero y las tres restantes, de alguna manera siempre está presente el proceso de metodología de la investigación y escritura académica. Es un poco también contextualizar lo que se está analizando, porque mucho es esta parte de analizar, fundamentar y aplicar la crítica literaria, incluso para un determinado texto. Entonces, también ahí está presente la investigación bibliográfica, ¿no? Eh, Se tendrá que adecuar a los espacios y a las necesidades de, pues, de cada contexto en el que se encuentre. No sé, Mara, qué experiencia tenga. Ah, perdón, el audio, el micrófono. Ya, bien. Yo sí se vincula, sí, la escritura, la investigación bibliográfica y la escritura. Eh, en este caso, bueno, les compartí el de textualidad o proceso, pero dentro del proceso, lo que, por ejemplo, de manera muy similar a lo que trabaja el doctor, yo he trabajado con mis estudiantes en las materias de producción. En esta materia, vemos, de acuerdo al programa, se tiene que ver ensayo, ¿no? Entre los temas que se tocan, se tiene que ver ensayo. Y les pido, por ejemplo, que van a hacer ese ensayo, pero yo los voy a ir acompañando durante todo el proceso, ¿sí? Vamos a ir avanzando en el proceso y les pido que uno de los primeros pasos, además de elegir el tema que ellos desean, que también está dentro del programa, pero ellos eligen, de 4 temas eligen uno. Eh, Les pido que reúnan una bibliografía, ¿sí? Una investigación bibliográfica sobre el tema que ellos eligen. Y les doy algunas estrategias, no solo de lectura, sino también para elegir, ¿sí? ¿Qué reúno? ¿Qué selecciono? ¿Qué bibliografía es adecuada? Entonces, y por ejemplo, he trabajado lo mismo en en las materias que imparto en el séptimo y octavo, ¿sí? Que son de laboratorio de administración y gestión de proyectos o seminario de investigación del diseño contemporáneo. ¿Sí? Entonces les pido lo mismo, van a reunir. Sí, que ya no serían materias que tienen que ver con la escritura, a lo mejor van más hacia la investigación. Entonces, tenemos que reunir, ¿sí? Extraer una serie de ideas, luego esquematizarlas y ya si es posible a lo mejor textualizarlas, ¿sí? O vertirlas en algo. No nada más es extraerlas, sino ya aplicarlas al diseño. Y entonces se les va un poco guiando, ¿sí? En ese sentido. Y sí funciona y es necesario, y yo lo empecé a notar, por eso lo empecé yo a incorporar en los alumnos de séptimo y octavo. ¿Sí? Que en algunos casos las fuentes de información, yo tenía contraste, tenía unos muy buenos y otros muy deficientes fuentes de información. Y lo que yo he notado es que pueden extraer, pueden sacar buena bibliografía, quizás alguno les da algunas claves, ¿no? Pueden extraer las ideas, pero algo que les cuesta mucho trabajo es la comparación y la combinación selectiva de las habilidades del. ¿Sí? Entonces, es irlos acompañando, no solo ya tenemos algunas de las habilidades que involucra la investigación bibliográfica, pero además tenemos que vertirlas ya en algo. Entonces, sí van de la mano y son necesarias, ¿sí? No están peleadas, se requieren, ¿sí? Gracias. Gracias, maestra Mara. Entonces, sí, efectivamente, este vínculo entre escritura e investigación se da de manera transversal en otras asignaturas. Sin embargo, ahí también depende mucho, ¿no? Del profesor que esté al frente y que haga este proceso de articulación, ¿no? Que finalmente va a ayudarlos a la elaboración, pues,
de textos pues intermedios, incluso también los textos que les permiten la obtención del el grado o en este caso del título, ¿no? Entonces, les agradezco mucho sus respuestas y tenemos otras tres preguntas. Vamos a ir por partes. La primera sería, ¿qué dificultades tienen los alumnos en cuanto a la investigación bibliográfica y escritura académica y cómo se resuelven esos problemas? Es para ambos. Si quieres ahora, Mara, empieza. Ya. Sí, bien. Pues tiene que ver un poco con lo que ella decía. ¿Qué dificultades tienen a la hora de la investigación bibliográfica? Que pueden elegir textos muy buenos o textos muy malos. Es el contraste. Y malos me refiero a que son de un blog y que yo digo, pues con esto no sacamos un ensayo, o sea, de aquí que pues, si son 3 palabras, o sea, ¿cómo le hacemos? No lo sacan. Otra, puede haber ambigüedad. Esa es una que me he encontrado mucho con los más jóvenes, los de primer año, que les digo, ilustración. El tema es ilustración, eh, historieta y cuando les digo ilustración, hay quienes han ido a investigar la ilustración como un periodo histórico. Y entonces yo decía, pero si está aquí diseño gráfico, texto icónico verbal, ¿por qué se fueron por el periodo y no por un tipo de texto? ¿Sí? Entonces empiezan a hacer otras. Pero otra de lo que yo he visto es que a veces las palabras claves que utilizan a la hora de reunir fuentes son muy limitadas. Sí, que no se apoyan, por ejemplo, pueden hasta incluir la wiki como una fuente de información seria, pero no la revisan para ver las palabras claves, para ponerse un poco en contexto, de qué me están hablando, qué es lo que me están pidiendo mi destinatario, qué tema es. Entonces yo les digo, utilicen sí la wiki, es una enciclopedia, pero es solo una enciclopedia. Les va a dar un contexto. Ya que saben, ya sé a qué se refiere, entonces van y ahora sí ya pueden establecer palabras clave. Otra cosa, mm, en cuanto a la escritura, en el caso, por ejemplo, yo lo he notado más con los no, y eso es el tipo de texto. Ensayo es algo que tiene introducción, cuerpo y conclusión. Y eso es lo que nos enseñan en la escuela también. ¿No? Entonces yo dije, bueno, sí, eso tiene, pero tiene ciertos componentes en la introducción, ciertos componentes en el cuerpo o desarrollo y ciertos componentes en las conclusiones. Y ellos lo desconocen, por ejemplo, ¿no? En especial, se nota y también hasta en los de séptimo, ¿eh? O sea, haciendo el contraste ha sido como muy generalizado. Tiene esto, pero no saben que debe de tener el objetivo, que tiene que tener una explicación, ¿sí? Eso lo omiten. Otro de los problemas de escritura, los más frecuentes que yo he detectado ya en los grandes, por ejemplo, en los que no tienen una como guía o tienen otro tipo de clase, como bien decía Israel, bueno, dependerá del profesor cómo les enseñe, eh, que los textos pueden tener ideas repetitivas, no son lineales y progresivos, que usan conectores que a veces no son los más adecuados, o queriendo imitar esa escritura académica, empiezan a usar conectores que uno dice, ¿por qué usaron esto? ¿Qué tiene que ver, no? Es que les gustó, les gustó bonito, ¿no? Entonces uno ve una serie de carencias, ¿sí? No en todos, hay algunos que tendrán, pero son los menos, pero la idea es que sea una educación incluyente, ¿no? Ponerles a todos en la misma posibilidad de escribir. Esos han sido y escriben mucho y quizás por el área, y eso es mucho, mucho de prepa, por ejemplo, mucho a partir de mi experiencia personal, ¿no? Como una experiencia personal. No, no, digamos, no, que se valdría usar la primera persona del singular siendo objetivo, que también se puede, ¿no? Puedo ser objetivo al usarlo. Pero aquí hablamos mucho más de experiencias mucho más personales, ¿no? O por ejemplo, y hasta se ve, hago para el proceso del diseño, en vez de investigar, por ejemplo, bibliografía sobre el destinatario, parten de sus conocimientos, de lo que yo sé
del niño, de lo que yo sé del adolescente. Y eso mismo ocurre en los textos escritos. Se centran es una escritura de autor, de lo mío, de lo que yo quiero decir, pero no es pensando en el destinatario, lo olvidan mucho. Y el tipo de texto, y eso han sido comentarios, no solo que yo he detectado, sino de colegas, que todo se vuelve un resumen, ¿no? Desconocen el texto. Todo, sí pueden leer, pero todo, le pides ensayo y te hace un resumen, le pides comentario y te hace un resumen, dice, todo se vuelve resumen, dice, no tienen las características. Esos son de los errores más frecuentes. Te cedo la palabra, doctor. Gracias, maestra Mara. Pues en mi experiencia, yo creo que hace falta trabajar el proceso. O sea, esta cuestión de investigación bibliográfica como proceso y sobre todo dar el tiempo para hacer la investigación, la lectura, elaborar las fichas de trabajo, reflexionar sobre la información. Coincido con la maestra Mara en cuanto a que muchas veces se van sobre un solo autor y entonces las fichas es el mismo autor, el mismo autor, el mismo autor, pero más allá de que se vayan sobre un mismo autor, justamente lo que la guía del proceso implicaría ver qué es lo que dicen los demás autores para no solamente tener resúmenes, sino tener también contrastes, cuestionar, ver cuál es una línea común. Creo que se... ah, Sí, creo que se quedó se plasmada su, sí, su, y el su internet video. debe estarle fallando. A ver. Sí, ya no, Ya no. ya se Sí, ya, desconectó. ya salió y a ver si Ya ahorita. se- Sí, Sí, si sí. no, ahorita que regrese, que continúe con la idea y creo que Ajá, ajá, ajá. con lo que ahorita nos estaba compartiendo maestra Mara, creo que sí, es un reto muy importante el que ustedes dos están enfrentando, sobre todo porque como bien nos comentaban en sus presentaciones, tienen grupos que vienen justo de la preparatoria, no son grupos de quinto semestre o de octavo, vienen con una lógica de escritura de textos, como bien nos decían, muy basados en la subjetividad, ¿no? Y esta transición hacia el ámbito universitario a veces les resulta muy complicada, ¿no? A veces hasta traumática, que ya sí juega un papel importante la subjetividad, pero ahora se tienen que insertar en una comunidad académica de, pues sí, de especialistas que tienen conceptos, que tienen categorías, que producen un tipo de texto particular, como el que usted nos estaba compartiendo ahorita, como el texto icónico verbal, que es bastante complejo, bastante interesante, y a veces como que esta transición les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, con Volví. base en esto que nos comentaba, ya volvió el doctor, Ya, ya, Fue maestro. un, ya fue un entró. problema de conexión, perdón. Sí, Sí, no, sí. no se Me quedé preocupe, hablando. no se preocupe, lo bueno es que ya está acá nuevamente con nosotros. Le Sí, estaba comentando a la doctora Mara de esto, de este reto, ¿no? Que implica la transición del ámbito de la preparatoria o la educación media superior en general a este ámbito más especializado, donde ya hay categorías, ya hay cierto tipo de textos que implican un reto profesional e insertarse en una comunidad académica, ¿no? Pero bueno, cerrando esta idea, le doy paso nuevamente para que usted nos termine de compartir esta reflexión sobre el proceso que nos estaba sí, diciendo. sí, coincido con lo que está señalando Israel. Em, Problemas en el aparato crítico, incluso en los conversatorios que hemos estado trabajando, hubo un espacio en donde hubo una ponencia de una colega participante del proyecto, en donde nos hablaba de los problemas
que hay en la conformación del aparato crítico. Obviamente es un trabajo en común con los profesores, estar al pendiente de las investigaciones, resolver las dudas que haya en cuanto a cómo se hacen esas referencias, etcétera. Y sobre todo yo creo que dar tiempo al proceso de investigación, de lectura, de sistematización, no tanto esperar los resultados ya, sino trabajar más en el proceso reflexivo, ese proceso de conocer, de contrastar, de cuestionar, que creo que por ahí podría ser, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Y tenemos un buen de preguntas más. Voy a irselas pasando. Estas son por parte de la doctora Itzel Casillas, que nos está acompañando en la transmisión. La primera es, ¿cuáles son las características y condiciones de lo que llamamos escritura académica? Y la otra es particularmente para el doctor Luis. Mencionó que trabaja con base en una noción de esquemas. ¿Podría, por favor, profundizar en ello? Si quieres, ¿quieres comentar algo sobre escritura académica, Mara? Bien, voy, esperen, estaba desbloqueando el audio. Bueno, la escritura académica, bueno, necesariamente va a tener va a ir muy de la mano del proceso, ¿sí? De escritura. Vamos a tener que hacer nuestro estado de la cuestión, ¿no? Ay, esperen, creo que no, algo me apareció un mensajillo, pero no, ya. Este, nuestro estado de la cuestión, ¿sí? Y a partir de ese estado de la cuestión vamos a identificar qué se ha hecho. Eh, Creo que está fallando mi audio, Se pero oye sí, bien. también sí, sí, es que creo que Sí, me dice algo del audio. Dice, pero sí la escuchamos. sí, sí me escuchan, bien. Sí, Eh, Bueno, entonces voy a tener que identificar, ver qué sí se ha hecho y qué no se ha hecho. Y a partir de ahí voy a poder em, plantearme este, mi pregunta problema y mi hipótesis, ¿sí? Que van a ser, ya vamos con tres componentes, ¿no? Que van a ser muy importantes. Y luego dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Y ver si se comprueba o no mi hipótesis. Sí, entonces va a tener esos pasos, pero además va a tener que ser una escritura mucho más formal, ¿sí? Es mucho más exquisita. Va a tener que tener conectores, signos de puntuación, ¿sí? Va a tener que estar organizada y jerarquizada esa información. Vamos a tener que cumplir con ciertas características, como antes, saber que tengo que cumplir con que mi texto va a tener que tener ciertas características, mi objetivo, ¿sí? Una explicación, el presentar una breve revisión bibliográfica, este, etcétera, ¿sí? Entonces va a tener esas peculiaridades, ¿sí? Y se vuelve mucho más complicada que no es lo mismo escribir un ensayo libre, por ejemplo, que muchos lo tienen la confusión, ¿sí? Escribir un ensayo libre, no. Aquí no es la subjetividad y que también un ensayo libre tiene un estado de la cuestión, ¿sí? O sea, sí lo tiene, no nada más es lo que se me ocurrió, no, también lo tiene, pero aquí sí, bueno, vamos a tener vaya a la par mucho del proceso y va a tener que cumplir con ciertos características o componentes de acuerdo al ámbito académico, ¿no? De acuerdo a lo que se establece. ¿Algo que quieras agregar, Sí, doctor? claro, yo comentaría una serie de cosas, coincido con lo que dice Mara, y retomando un poco lo que decía Israel en este cambio del bachillerato a la licenciatura, de repente en la licenciatura se enfrentan a ciertos cambios en la escritura, ahora sí de tipo, la escritura académica, en cuanto a que requiere un cierto grado de especialización o de alfabetización académica para
organizar y para escribir estos textos. Entonces, van a ser una serie de textos, dependiendo de las temáticas y dependiendo del área en donde se desarrolle, que están relacionados precisamente con el ámbito académico y que requieren un grado de profesionalización y de conocimiento para elaborarlos, ¿no? Y en ese sentido, coincido. Bueno, les voy a comentar sobre los esquemas. La propuesta que hace la doctora Lilian Camacho, pues justamente ayuda precisamente en este proceso de elaboración de estos textos. Espérenme, déjenme, les comparto pantalla. Espérenme tantito porque ya me perdí en el índice. Mm, Acá está. Comparto pantalla, un segundo. Hablando de los esquemas, son estos aparecen en el manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo. Y en ese sentido, ayudan o van, claro, son un apoyo para que los alumnos vayan ordenando el pensamiento y vayan acercándose a ese conocimiento de la disciplina que se requiere para la escritura académica. Entonces, por ejemplo, les hablaba de la descripción, ¿no? En la descripción, pues está un anclaje, que es el objeto que se va a describir. Está la reformulación, y hay una serie de operaciones descriptivas: las partes, las propiedades, la asociación y la localización. Entonces, por ejemplo, el esquema está ordenado de lo particular a lo general, y da cuenta también qué tanto conozco. O sea, es una especie de medición sobre qué tanto conozco acerca del tema que me interesa investigar, que me interesa redactar, etcétera. Si por Creo que nuevamente se desconectó, ¿verdad? Ay, maestra, no la escuchamos, es que tiene el micro apagado. Perdón, yo pensando, sí, siempre se me olvida. Perdón. Sí, creo que lo del, eh, lo del, Sí, pero bueno, si no, yo he aplicado, por ejemplo, esto de la composición, es lo que estaba ahorita buscando entre mis actividades, aplicado, pero también al texto icónico verbal. Sí, les voy a ok. compartir. Espérenme, déjenme, ¿cuál es mi versión? Es que tengo la versión profesora. Ah, ya, creo que ya está por ahí. Creo que ya está. Ok, a ver. Sí, ya está por ahí. creo Pero que de de todos nuevo, modos, ajá, nuevo internet Sí, sí. está jugando malas sí, el pasadas. internet. Sí, no se preocupe, doctor. Aquí lo esperamos y ya puede Sí, continuar. Sí. sí, muchas gracias. No sé si con esto se responda las preguntas que estaban haciendo. Sí, muchas gracias. Y sí, como la doctora Itzel Casillas compartió ahí en la transmisión la liga del manual, que está en la página, vi que era la 1650, doctor, Sí, claro, donde viene lo de la los compilación de esquemas. esquemas, que es muy valioso igual para otras disciplinas, ¿no? Que son para la Son escritura. estrategias para ir investigando y para ir sistematizando, organizando el pensamiento, ¿no? Sobre lo que se va a redactar, y es antes de redactar, preparar todo lo que se tiene
que redactar, tomando en cuenta lo que decíamos, que implica un conocimiento pormenorizado de lo que voy a redactar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Y también la doctora, la maestra Mara nos iba a enseñar unos esquemas que ella ocupa también para la parte del abordaje del texto icónico verbal. Adelante. Ajá. También si Voy, nos puede espérenme, compartir. sí, espérenme. Ya, sí se ve, ¿verdad? Bueno, ahorita se ve en chiquito. Este es el ejemplo que, bueno, es el ejemplo profesora, la versión profesora. Eh, sí, pero es del esquema, ¿sí? Por ejemplo, descriptivo. Entonces, ya aquí ya está verbalizado y textualizado. Bueno, no, verbalizado, ¿sí? Ya empezaron a poner conectores al esquema. Déjenme, bueno, en mi ejemplo, bueno, ya en esta parte estamos en eso, ¿sí? Y entonces aquí tienen, espero que se vea, si no lo abro un poquito más. eh, ya, es que el anclaje, ¿sí? La reformulación, ya las propiedades, que serían las verdes, luego el detalle, que serían las propiedades. Permítanme un momentito. Ah, la asociación que venía en el esquema que nos mostró el doctor y la contextualización, ¿sí? Que vendría siendo esta, pero este ya es aplicado a imagen, ¿sí? Y pensado para un folleto. Entonces, el estudiante, espérame tantito, va a tener que elegir, que era lo que yo les decía, qué componentes en lo que era la coherencia, qué componentes van de manera verbal y cuáles van de manera visual, ¿sí? En mi ejemplo, bueno, yo nada más les pongo, hagan un boceto, ¿no? Si esto lo quieren de manera visual, hagan un boceto. Si esto lo quieren, el párrafo A, esto eligieron hacerlo en texto, escrito, redacten el párrafo, tienen que meter conectores, ¿no? Que ya los vienen haciendo, como aquí está textualizado, y ya verbalizado, perdón. ¿Sí? Entonces, y no, ya empieza con la textualización, ¿sí? Porque ya los estoy pasando a casi a oraciones, ya no solo son ideas, ¿sí? Entonces, van a poniéndolo, ¿no? Punto y coma, etcétera, ¿sí? Y este es, bueno, es el ejemplo que yo les presento, y ellos tienen que ir llenando por ejemplo, una serie de tablitas. No son unas tablitas, son una serie de preguntas que son para reflexionar. ¿Por qué este elemento o estos elementos van a ir de manera verbal? ¿Sí? ¿O por qué este elemento morado va a ir de manera visual? ¿A causa de qué? ¿O por qué vas a usar tal esquematización? ¿No? O si es esquematización, si es mimética, si es abstracta. Sí, pero es utilizando el esquema. Sí, en este caso para imágenes, aplicado a imagen y pensado en, en un folleto que es un folleto didáctico, por ejemplo, en el que yo manejo con mis estudiantes, no un folleto publicitario, y que tendría sus peculiaridades, ¿no? A diferencia del folleto, ¿sí? Entonces, se puede hacer de esta manera. Bueno, aplicado a folleto. Ya si fuera texto, cambiarían algunas cosas más. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla. Gracias. Sí, entonces todo un reto entonces hacer estos esquemas, ¿no? Dependiendo del tipo de texto y darles a los alumnos estas guías para que puedan elaborarlos de una manera adecuada. También que justifiquen, ¿no? Como bien nos decía maestra Mara, por qué sí van a ocupar este elemento o por qué no. También tenemos otra pregunta en la transmisión en Facebook por parte del profesor Frederick Contreras Cubillos y les pregunta a ambos, desde su perspectiva, ¿existe una distinción entre escribir y redactar? Saludos a los estudiantes de Ciencias de la Educación del Centro Universitario José Revueltas que están siguiendo la transmisión. Esa es su pregunta. Mm, Redactar propiamente sería la acción, ¿no? Y escritura académica, obviamente tiene que ver, como lo habíamos dicho, toda esta serie de textos que se producen en el ámbito académico,
No sé si quieras comentar algún matiz, Mar. No, no coincido, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, en general, si vemos las asignaturas relacionadas con la escritura sería como la habilidad, Ujú. ¿no? Pero en el caso de las asignaturas, no vemos el nombre de asignatura de escritura, no, vemos Ah, el nombre de asignatura de redacción. redacción. Todas van a tener, ese va a ser el más constante, redacción, ¿no? Entonces, la habilidad sería, porque no es la habilidad de redactar, si uno revisa la bibliografía, es la habilidad de la escritura, ¿no? Tenemos las 4 habilidades, de la lengua, ¿no? Y entre ellas está la habilidad de la escritura, ¿sí? Y sí sería más ya como la acción, ahora sí, el proceso de escribir, ¿no? Muy bien, muchas gracias por apoyarnos con esta distinción. Sí, gracias. También tenemos otra pregunta por parte de la doctora Itzel Casillas. Dice, en cuanto a la investigación bibliográfica, ¿han identificado una modificación en el tipo y soporte de las fuentes que consultan normalmente las y los estudiantes a lo largo de los años que han impartido la asignatura? ¿Consideran que ha disminuido y en qué nivel el acercamiento a fuentes impresas? Sí, yo creo que sí, en la medida en la que se ha ido sistematizando y digitalizando este acercamiento a los recursos, incluso tomando en cuenta las experiencias estudiantiles de hace ya muchos años, pues nuestra generación tenía un acercamiento a fuentes impresas, ¿no? Entonces, conforme ha pasado el tiempo y que se ha digitalizado, pues ya está este acercamiento y esta facilidad, incluso con los servicios que ofrece la UNAM, estos servicios digitalizados, las bibliotecas, las bases de datos, etcétera. La idea es que los alumnos vayan conociendo este proceso y vayan aplicándolo en las investigaciones, ¿no? Pero reitero, creo que por la falta, muchas veces por falta de tiempo y por el conocimiento de estas estrategias de búsqueda, se quedan todavía como muy desconectadas del proceso de investigación. Entonces ahí habría, digamos, que áreas de oportunidad para seguir en esta parte de formación, ¿no? Con los alumnos. Pues yo lo que he detectado que fue a partir del COVID, Sí. por ejemplo. A partir del COVID nos vimos obligados, como estaban las bibliotecas cerradas, a depender. Y de hecho, si uno ve o uno recuerda la bibliografía que estaba en PDF durante digamos, el segundo semestre COVID, fue muy abundante. Había textos que no estaban digitalizados, no estaban en PDF en línea, ¿sí? Sino que uno, y yo lo vi, por ejemplo, con mis tesistas, aumentó el número de fuentes, muy especializadas, y los alumnos las descargaban, ¿sí? Aquellos que las empezaron a descubrir. Para mí, yo sí lo empecé a notar, que fue a partir del COVID. Entonces empezaron a depender muchísimo más de lo que se distribuía a través de Internet. Pero también lo que yo noto es que, por ejemplo, la biblioteca digital de la UNAM no están, o al menos en diseño y comunicación visual, no es tan utilizada, por ejemplo, ¿sí? De un número de un grupo, yo puedo tener 1 o 2 alumnos que utilicen la biblioteca digital. El resto va a utilizar Google Académico o algunos otros servidores más académicos, ¿sí? Pero en general sus búsquedas son como en Internet, ¿sí? En general, no tanto un repositorio en específico, ¿sí? Salvo muy contados. Y pues sí hace falta hacer la difusión. Les digo, bueno, ábranse la cuenta, todavía son estudiantes, haciendo publicidad a la biblioteca digital de la UNAM para que la usen,
y revisen qué hay, ¿sí? Para que vean lo que se está haciendo, lo más nuevo. Pero sí ha cambiado sus hábitos. En el caso yo lo que he detectado, y eso lo detecté ya desde el año pasado, es que las fuentes, por ejemplo, que reunían los alumnos de primer año, ya eran fuentes mucho más de calidad, digamos, y serias, a las que también me reunían por internet antes del COVID, ¿no? Que yo decía, ay, ¿ahora qué hago con esto? Pues es un blog, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora, regrésate a revisar de nuevo, ¿no? Sí empezaron a desarrollar un mayor, y pienso que en parte ha sido labor de los docentes de bachillerato, porque uno ve más constantes, el estarles motivando o invitando a fuentes de información de mayor calidad, ¿no? En Internet. Pero todavía a veces se resbalan, ¿sí? A veces ay, les hacen ojitos a algunas fuentes, pero siento que es por ahí. Pero hay un problema, yo el problema, y eso es algo que hemos comentado el doctor y yo, es que yo percibo que pueden reunir fuentes de calidad y extraer ideas, pero el problema es que ya no logran combinarlo con los conocimientos que poseen, ¿sí? Les cuesta ya mucho más trabajo. Ujú. O combinar conocimientos que aparentemente son opuestos, unirlos, ¿sí? Que sería la combinación y comparación selectiva. La codificación selectiva la hacen muy bien, con algunas resbalones, pero lo hacen. No te, pues yo también soy consciente. Bueno, pónganme 5 muy buenas fuentes y 2 medianas o malas, pero que les sean claras. También como esa parte de esa alfabetización. Yo sé que hay temas que les son complicados, porque por ejemplo en mi programa, además se toca la semiótica. Entonces son temas que vienes de bachillerato, nunca has visto, ni has escuchado semiótica, semiología y eso qué es, ¿no? Entonces yo les digo, está bien, vámonos por textos que ustedes comprendan, pongan 2, ¿sí? 2 de esos que a ustedes les ayudan. Y luego pongan 5 más sofisticados, porque me van a servir de intermediarios, ¿sí? Estos fáciles me van a permitir comprender mejor los textos más complicados. Sí, eso es lo que yo he detectado. Sí ha cambiado, pero sí, Sí, sí ha yo cambiado quería mucho. agregar una cosa más, por ejemplo, en letras hispánicas, en el caso de la asignatura de metodología de la investigación bibliográfica y redacción, sobre todo, sí ha habido trabajo con los servicios digitales de la UNAM, lo hemos intentado, pero también, sobre todo, a mí me parece importante el trabajo que ha habido con Dialnet, con con la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con Google Académico, que son una serie de recursos digitales de información que son en primera instancia indispensables para que los alumnos empiecen a buscar esa información. Y coincido con lo que dice la maestra Mara, o sea, se les dificulta esos procesos ya de contrastar las ideas, pero volvemos a lo que hemos comentado, o sea, se necesitaría darle mayor tiempo al proceso y no estar al pendiente tanto de los resultados. Entonces, si se está al pendiente del proceso, pues bueno, se da tiempo para la lectura, para la sistematización, para la elaboración de fichas, para dialogar entre ellos sobre el contraste de las fuentes, etcétera, ¿no? Y así sería. Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y que esto que nos compartían se relaciona completamente con lo que anteriormente nos habían comentado de estas palabras clave, ¿no? Para poder investigar, justo para delimitar un objeto de investigación, delimitar estas palabras claves y ya después aproximarse a esas fuentes en formato digital, ¿no? Porque a veces creo que se les dificulta mucho, como de es que no hay textos publicados en revistas académicas sobre mi tema. Y entonces la cosa es reelaborar ese tema con otras palabras, con otros sinónimos quizás, que les puede, ¿no? Dar luces para tratar de seguir investigando sobre esto. Em, yo tenía una pregunta con respecto a estos productos que nos estaban comentando, particularmente con el estado de la cuestión.
Es bien importante, sobre todo porque y ellos, al momento de insertarse ya en este ámbito académico, el estado de la cuestión es una forma de decir, bueno, no, la investigación que voy a realizar no me la voy a sacar de la manga, no sale de la nada, ¿no? Sino que es necesario, ¿cómo es que voy a sumar mi propia voz o mi propia perspectiva de investigación a lo que ya ha hecho una comunidad, ¿no? Y esta parte de la elaboración de estados de la cuestión es bien importante y mi pregunta al respecto es, ¿en qué formatos ustedes han trabajado este estado de la cuestión a manera de bibliografía comentada o un ensayo de que haga como un balance o cómo es que lo han trabajado ustedes en sus clases? Sí, a manera de repertorio bibliográfico comentado, obviamente es una actividad de primer semestre y un poco las reservas que me han comentado, incluso colegas, bueno, es que es mucho lo que se está haciendo para primer semestre. Pero bueno, quizá, ¿no? Pero es importante que en primer semestre se conozca el proceso y entonces eso mismo se puede ir adaptando a las necesidades a lo mejor mucho más complejas de los semestres subsecuentes. Evidentemente lo que hagan en primer semestre no va a resolver las problemáticas de octavo, pero pues ya conocen el proceso. Más bien es adaptarlo a la complejidad de pues ya de los semestres superiores, ¿no? Entonces, sí es en un formato de repertorio bibliográfico, que es una especie de bibliografía comentada, y sobre todo hacen un balance en cuanto a las expectativas, a lo que conocían al inicio de tener un tema a lo mejor súper amplio y a la luz de todo lo que investigan, cuáles son esos cambios que hay en el conocimiento del tema y de qué manera se puede a lo mejor este, acotar, a lo mejor cambiar, encontrar alguna fuente que sustente lo que están diciendo, o a lo mejor incluso cambiar de tema, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Y sobre todo, vuelvo a rescatar, gracias ahorita por las preguntas, porque nos ha dado tiempo como de reiterar los ejes que hemos comentado, sobre todo la importancia de la parte reflexiva y del proceso. Eso creo que ayuda mucho. Pues yo lo he trabajado como en esquema descriptivo. Sí, en esquema descriptivo, base, como base, y que ellos hagan la identificación para este ensayo, ¿no? Que más bien es la planeación del ensayo. Sí, entonces, que tengan esta revisión, trabajando como qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué temas son, qué aspectos son los más estudiados, cuáles son los menos estudiados, eh, si son, cómo son, y también como pequeñas reseñas de algunos textos que ellos seleccionen, ¿no? Entonces, no es de todo, porque yo digo, esto es apenas una aproximación a lo que sería un estado de la cuestión. A mí no da tiempo por los temas que hay que ver. Entonces, es apenas una aproximación, es un simulacro, digamos. Esto es un simulacro, y así se los digo, esto es un simulacro, porque no serían 10 fuentes, tendrían que ser muchas, no sé, 50 fuentes, 20 fuentes. ¿Sí? Entonces, nada más hacemos ese simulacro y luego ellos lo hacen este esquema, lo textualizan, ¿sí? Y ya al final ellos, de alguna manera, esa valoración, ¿no? Ya lo revisé, ya vi qué hay, qué no hay y qué es lo que yo quiero hacer para delimitar el tema. Y más que nada enfocada a la delimitación del tema, no es la ilustración, porque sería un gran tema, ¿no? Sino a lo mejor es una ilustración en específico o a un tipo de historieta de género, por ejemplo, o los aspectos visuales y verbales de la historieta, ¿no? Entonces que ellos lo vayan delimitando, pero es ver qué hay, ¿no? Y entonces ya valorar, y es más, bueno, solo es un ensayo o es un trabajo de fin de semestre.
entonces me puedo apoyar en estos autores. Y entonces eso es lo que yo he trabajado con ellos, una descripción y enseñarles reseña breve, ¿no? Y una reseña descriptiva, pero apenas es un acercamiento, es un simulacro de estado de la cuestión, para que puedan ellos ver en primero qué es un estado de la cuestión. Y también no les digo qué es estado de la cuestión, y nada más les digo, vamos a hacer una revisión bibliográfica como la que hacen para hacer un trabajo, ¿no? Y ya hasta el final se enteran que es estado de la cuestión, que fue un simulacro chiquito de estado de la cuestión. Sí, y es muy bueno manejarlo desde la idea de simulacro, ¿no? Porque en algún momento puede resultar abrumadora la idea de, dime todo lo que se ha escrito en tal periodo de tiempo, con esta cantidad de fuentes que nos decían 20, 50, y entonces luego los alumnos se quedan como, rayos, ¿qué voy a hacer, no? Frente a este mar de textos, o si se pierde mi voz, si se pierden mis ideas, ¿no? Entonces eso es algo que al menos yo he identificado en los grupos de primer semestre, ¿no? Están muy preocupados en cómo se insertan, ¿no? Como futuros especialistas, ya sea en pedagogía, en literatura, en lengua y literatura hispánica, o en este caso en los diseñadores, ¿no? También tenemos otra pregunta que es un poco espinosa, pero sí es importante traerla a colación, sobre todo porque ustedes están involucrados con esto. Em, Esta es de Itzel Casillas, nos dice, ¿qué opinan acerca del uso de la inteligencia artificial para la generación de textos y su presencia en los procesos educativos? Si quieres, Mara, adelante. Ahora vas. Pues yo le empecé yo les pregunté a mis estudiantes y ellos lo abordan desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, desde cómo se están generando imágenes, con inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia como un competidor. Pero yo no les pregunto, yo les decía, bueno, ¿y ustedes han utilizado esto para algún trabajo? Y ellos me respondían, no, nosotros no, ¿no? Pero yo les preguntaba para un trabajo escrito, para reunir fuentes de información, etcétera. Y entonces me decían, no, ay, ya nunca se me había ocurrido. O sea, así como hasta que nos dio la idea la profesora, y yo, ay, ya les di ideas, no, ay, no, ¿para qué les dije? Pero ellos, salvo uno, me dijo, no, pues yo sí la he usado para buscar bibliografía, pero sí sé qué pasa. O sea, sé que está siendo, por ejemplo, recurrente ya que se elaboren los esquemas, ¿no? Y el problema no sería usarla, sino el problema es que no están desarrollando las habilidades necesarias. Porque, pues, ese sería yo el problema que veo. Yo no tengo, o sea, que lo usen, está bien. Yo decía, bueno, búscales más. Yo me la descargué después de que les estuve interrogando. Dije, no, pues tengo que descargármela, ¿no? Porque pues no vaya a ser que me toque y que me salga uno con que copió, pues para saber cómo investigar, ¿no? Si lo hizo con esto o no. Y me di cuenta que a la hora de buscar bibliografía era muy limitado. Una de las aplicaciones, que era muy, muy limitada. Yo dije, ¿cuál? Pero y aparte me decía, dice, tiene sus limitaciones. Dice, a tal grado que por eso saca imágenes de 6, ¿no? 6, 7, dedos, ¿no? Por ejemplo, te puede sacar bibliografía que no existe. Y esa sí fue una constante, que la bibliografía que ofrece era ficticia entre los alumnos que sí la ocupaban. Es más, yo supe y eso, una de mis tesistas me comentaba que un amigo de ella lo ocupaba para su tesis y que en otro país, no aquí, y que resulta que la bibliografía, que se dio cuenta, descubrió, que ya pensaba que el ensayo o el avance lo tenía redactado completo, que descubrió que la bibliografía y las citas estaban mal hechas, porque eran de fuentes falsas. Entonces yo decía, bueno, ahí está. mmm, Habría que conocer las posibilidades y si lo puede esquematizar, digo, la forma más fácil de decir, ay, bueno, pues hazlo a mano, ¿no? Para ver ¿no? Entrégamelo a mano, que también lo pueden, ¿no? Buscar que se luz del esquema y hacerlo. Yo he sabido, bueno, y sé que, por ejemplo, en YouTube había un comercial, ¿no? Para hacer esquemas. ¿Quieres que este libro pase esquema? ¿No? Descarga la
aplicación, inteligencia artificial, esquema, ¿no? Y uno dice, bueno, el problema sería que entender que tendrías, o de parte de los estudiantes, que tienes que desarrollar una serie de habilidades, que no es hacer el esquema, que no es reunir, o sea, no es el hecho de tener el producto. Junté 20,000 fuentes, no, junté esto, sino que son una serie de habilidades que vas a tener más limitadas, ¿no? Y el docente tendría que ir viendo qué posibilidades, y si se debe o tenemos que incorporarla, pues vamos a incorporarla, ¿no? Tampoco, yo les dije a mis alumnos, yo les voy a enseñar a hacer, quieren, hacer, copiar o hacer, ¿no? Pues vamos a hacerlo, porque de todos modos, como redactan, pues sus habilidades de escritura están muy limitadas, este, pues uno las descubre luego, luego, ¿no? Entonces tendría uno que, además hay maneras en que uno descubre. Uno sabe cómo escriben sus estudiantes de primer año, uno va viendo su desarrollo y uno sabe, ay, usó conectores muy sofisticados, las ideas están bien organizadas, ¿de dónde sacó esta idea? Ya uno empieza a sospechar. Entonces sería incorporarla, o sea, no ver que no estamos peleados con ella, ¿sí? Pero saberla también incorporar. ¿Dónde la vas a incorporar? ¿Cuándo la vas a utilizar? ¿Sí? Y entender que no puedes depender de ella únicamente, ¿sí? Que ella te va a facilitar algo. Pero como me decía mi estudiante, entre más especializado sea el lenguaje que con el que usted le pregunte, más errores va a cometer. Exacto. Y eso sí, yo lo vi. Dice, entonces no busque artículos de escritura académica, no sé qué, no, en el diseño, no, solamente escritura. Y entonces le va a dar, y va a ser más certero. Y yo, dice, entonces, dice, tiene sus errores, y tiene bastantes, y entre más específico, hay más errores. Que claro, eso se va a ir limpiando con el paso del tiempo. Entonces sí tendríamos que incorporarlas, pero también enseñarles a decir cuándo es prudente sí usarla y cuándo no. Cuándo puede ser una estrategia para desbloquearme y cuándo, pero que no le puedo dejar a la inteligencia hacerme la tarea, ¿no? O sea, no puedo depender plenamente de ella. Eso Sí, desde mi punto de vista. sí, yo coincido con lo que dice mi colega la maestra Mara en cuanto a que todavía hay muchas cosas por conocer acerca de la inteligencia artificial. Ahorita se están incluso dando muchos cursos sobre acercamiento didáctico a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y rescato también esta cuestión de las habilidades y de conocer todo este proceso que están llevando los alumnos, ¿no? Ahora se ha dificultado un poco también, sobre todo desde la pandemia, eh, sobre, eh, por los trabajos digitales. Entonces, como ya todo se hizo a través de Classroom, etcétera, 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 antes, pues uno conocía hasta la letra, ¿no? De los estudiantes. Pero ahora siguen habiendo posibilidades, o sea, en la organización de las ideas, en la manera en la que organizan y en la extensión también de las ideas. A veces, cuando algo no cuadra, inmediatamente habrá que preguntarle a los estudiantes. ¿Pudiera funcionar la inteligencia artificial como un primer acercamiento a conocer sobre un tema? Pero solo es ese acercamiento. Y ya después, ya desarrollar todo este proceso como lo venimos haciendo. Y sobre todo lo que nos interesa a nosotros es esta parte reflexiva, esta parte contrastiva, de contraste, y esta parte sobre todo crítica. Y a veces por estas cuestiones automatizadas se pierde, ¿no? No tanto es ver el producto en sí como producto, sino ir de la mano
con el proceso que nos va a llevar al desarrollo de esas habilidades. Muy bien, pues muchas gracias. Obviamente sí hay ahora un buen de cosas que hay que tratar y también que a nivel de la docencia de seguirnos capacitando, ¿no? Para Sí, ver justo cómo es que eso se puede incorporar o cómo, o como decía también la maestra Mara, ¿no? O sea, valorar en qué momento no o va a ser prudente o no ocuparla, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que tratar. Pues con esto vamos a ir cerrando el conversatorio. A nombre de la doctora Itzel Casillas, pues les damos un agradecimiento al doctor Luis y a la maestra Mara por compartir sus experiencias de su proyecto de investigación, que es muy interesante y vamos a seguirlo en el canal de YouTube que nos compartieron, también a partir del blog, y que justo toca puntos nodales que atraviesan pues la trayectoria universitaria y es de relevancia pues para nuestros estudiantes. Para nuestro proyecto de investigación es un honor haber contado con su participación y esperamos que en las líneas en que se tocan nuestros proyectos podamos generar otras formas de colaboración que sin duda enriquecerán pues el trabajo. Muchas gracias y pues hasta pronto. hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias.